La historia de Esther. En los vastos salones del palacio de Susa, donde los ecos de gloria resonaban entre columnas de mármol y oro, el rey Asuero presidía el más grandioso festín jamás celebrado en el imperio persa. Los tapices de púrpura y lino fino ondulaban suavemente bajo la brisa cálida del atardecer, mientras el vino fluía como ríos dorados en copas de oro, cada una diferente de la otra, dignas de la magnificencia real. 7 días habían transcurrido de celebración incesante. Los príncipes de 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, se deleitaban en la opulencia del poder persa. El aire estaba impregnado con el aroma del incienso y las especias, mientras los músicos tocaban melodías que se entrelazaban con las risas de los nobles embriagados por el poder y el vino. En el 7º día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, Asuero, en un arrebato de orgullo y deseo de mostrar la joya más preciada de su reino, convocó a 7 eunucos de su confianza. Sus voces resonaron por los pasillos de mármol mientras transmitían el mandato real. La reina Vashti debía presentarse ante el rey y sus invitados, coronada con la diadema real, para mostrar su belleza a los pueblos y los príncipes. Pero en los aposentos de las mujeres, donde Vashti celebraba su propio banquete con las damas nobles del imperio, la orden real cayó como un trueno en un cielo despejado. La reina, hija de 100 reyes, cuya belleza era legendaria y cuyo orgullo igualaba al del mismo sol, se irguió en toda su altura. Sus ojos, brillantes como estrellas en la noche persa, se encendieron con una llama de indignación. ¿Acaso soy yo un trofeo para ser exhibido ante los ojos nublados por el vino?, proclamó con voz firme que hizo temblar los velos de seda que adornaban la estancia. Mi dignidad no será el entretenimiento de una noche de festín. Los eunucos, temblando ante la fiereza de su negativa, regresaron a la presencia del rey con pasos pesados y corazones aún más pesados. El silencio cayó sobre el salón del banquete como un manto de hielo cuando comunicaron la respuesta de la reina. La ira del rey Asuero se elevó como una tormenta en el desierto. Sus consejeros, temerosos de que este acto de desafío se propagara como el fuego en un campo de hierba seca, susurraron palabras envenenadas en su oído. No solo contra el rey ha pecado la reina Vashti, sino contra todos los príncipes y todos los pueblos. Y así, en una noche donde el vino fluía como agua y el poder se medía en susurros y decretos, se selló el destino de una reina. Un edicto, escrito con la autoridad del sello real y enviado en todas las lenguas del imperio, proclamó la destitución de Vashti. Su corona, que una vez brilló con el resplandor de 1000 soles, fue removida de su cabeza, y su nombre se convirtió en un susurro en los pasillos del palacio. Las puertas del harén real se abrieron de par en par, iniciando la búsqueda de una nueva reina. Doncellas de todas las provincias fueron llamadas a presentarse, como estrellas convocadas para reemplazar a una luna caída. Pero en los jardines secretos del palacio, donde los pavos reales paseaban su majestuoso plumaje, el eco de los pasos firmes de Vashti resonaría para siempre, recordando a todos que incluso en la corte más poderosa del mundo, existe un precio por mantener la dignidad. Y así comenzó la búsqueda de una nueva reina, una que pudiera llenar el vacío dejado por aquella que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso del mundo conocido. Pero esa es otra historia, una historia que cambiaría el destino de naciones enteras. En las estrechas calles del barrio judío de Susa, donde el polvo dorado del atardecer bailaba entre los muros de adobe, vivía una joven cuya belleza rivalizaba con el resplandor del amanecer persa. Hadasa era su nombre hebreo, susurrado en las oraciones nocturnas de su primo Mardoqueo, quien la había criado como a una hija propia desde que la muerte reclamara a sus padres. Los pregoneros recorrían las calles proclamando el edicto real. Todas las doncellas hermosas del imperio debían ser llevadas al palacio. Sus voces resonaban como truenos lejanos, mientras Mardoqueo, con el corazón dividido entre el temor y la esperanza, contemplaba a su joven prima. En sus ojos
veía el destello de un destino más grande que sus propios miedos. De ahora en adelante, susurró Mardoqueo en la penumbra de su modesta morada, serás conocida como Ester, que en lengua persa significa estrella. Oculta tu linaje como quien guarda una perla en lo más profundo del mar, pues hay quienes convertirían tu herencia en tu perdición. Las puertas del palacio se abrieron para recibir a las doncellas como un río dorado que fluía hacia sus jardines. Ester, envuelta en la más simple de las túnicas, destacaba como una rosa silvestre entre flores cultivadas. Hegai, el guardián del harén, sintió que su corazón experimentado se detenía por un instante al contemplar no solo su belleza exterior, sino la gracia que emanaba de su ser como el perfume de los jardines reales al amanecer. Esta, pensó Hegai, mientras sus ojos expertos evaluaban a cada candidata, tiene algo que las demás no poseen. Y así, tomó bajo su tutela personal a aquella joven misteriosa, instruyéndola en los intrincados protocolos de la corte persa. 7 doncellas fueron asignadas a su servicio y los mejores aposentos del harén se convirtieron en su nuevo hogar. Durante 12 lunas, Ester fue ungida con aceite de mirra y perfumes preciosos, 6 meses con óleo de mirra y 6 con aromas y afeites de mujeres. Pero a diferencia de las otras doncellas, que exigían joyas y adornos extras, ella solo tomaba lo que Hegai aconsejaba. Su belleza natural florecía como un jardín en primavera, mientras su sabiduría crecía como un árbol profundamente enraizado. Cada atardecer, Mardoqueo paseaba frente al patio de las mujeres, su corazón latiendo al ritmo de las preguntas sin respuesta. ¿Cómo estaba su pequeña estrella? Mantenía oculto el secreto de su pueblo. A través de susurros y mensajes discretos, Ester le mantenía informado, mientras él velaba por ella como un centinela en la noche. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, otras doncellas se adornaron con pesadas joyas y elaborados vestidos. Ester, sin embargo, se presentó con una sencillez que realzaba su belleza natural. Al entrar en la cámara real, donde el poder y la gloria del imperio se concentraban en un solo hombre, el tiempo pareció detenerse. Asuero, que había visto desfilar ante sí la belleza de 127 provincias, sintió que su corazón se detenía ante la visión de Ester. No era solo su belleza lo que le cautivó, sino algo más profundo, una dignidad innata, una sabiduría que brillaba en sus ojos como estrellas distantes, un misterio que anhelaba descifrar. «Esta», declaró el rey, mientras la corona que una vez perteneció a Basti encontraba un nuevo hogar sobre los cabellos oscuros de Ester, «será mi reina». Y así, aquella que había entrado al palacio como una simple doncella judía, emergió como la reina del imperio más poderoso de la tierra. Un gran banquete fue proclamado en honor a Ester, y el rey distribuyó presentes con la generosidad propia de su poder. Pero en medio de las celebraciones y el júbilo, la nueva reina guardaba su secreto como quien guarda una llama del viento, sabiendo que el destino la había colocado en el palacio por razones que aún estaban por revelarse. En los años venideros, las estrellas contemplarían cómo aquella joven huérfana, elegida por su belleza pero coronada por su sabiduría, se convertiría en la salvadora de su pueblo. Pero por ahora, mientras las antorchas del palacio iluminaban la noche persa, Ester comenzaba su reinado, llevando en su corazón el peso de un secreto y la esperanza de una nación. En los corredores serpenteantes del palacio de Susa, donde las sombras danzaban al ritmo de las antorchas vacilantes, Mardoqueo mantiene su vigilia diaria. Como una estancia vivo junto a la puerta real, sus oídos atentos captaban cada susurro, cada conspiración murmurada en las esquinas oscuras del poder. Fue durante una de estas vigilias cuando el destino tejió su red. Bigtán y Teres, 2 guardias de la cámara real que custodiaban el umbral del rey, susurraban en la penumbra palabras envenenadas. Sus voces, aplicaciones más audibles que el roce de las hojas en los jardines, revelaban un plan siniestro. Mardoqueo, inmóvil como las columnas de mármol que lo rodeaban, sintió que cada palabra se grababa en su memoria como un hierro al rojo vivo. El complot era claro.
Los guardias planeaban asesinar al rey Asuero, aprovechando su acceso privilegiado a los aposentos reales. Sin perder un instante, Mardoqueo busca la manera de hacer llegar esta información a Ester. A través de los intrincados canales de comunicación que habían establecido, la mensaje llegó a los oídos de la reina, como una brisa urgente en una noche sofocante. Ester, consciente del peso de cada palabra y cada acción, se presenta ante el rey. Su voz, clara como el agua de los jardines colgantes, reveló el complot, atribuyendo el descubrimiento a su fiel Mardoqueo. Y fue investigado y hallado cerca, rezaban los anales del reino. Los conspiradores fueron llevados a la horca, sus cuerpos un testimonio sombrío del precio de la tragedia. El nombre de Mardoqueo fue inscrito en las crónicas reales, un honor aparentemente olvidado en el torbellino de los acontecimientos diarios del palacio. Mientras la luna completaba su ciclo en el cielo persa, un nuevo poder se alzaba en la corte. Amán, hijo de Amedata el Agageo, ascenso como el sol en el firmamento del poder. El rey Asuero lo elevó sobre todos los príncipes y su palabra se convirtió en ley susurrada. Por decreto real, todos los servicios del rey en la puerta real debían postrarse ante Amán, doblando la rodilla en señal de sumisión. Y así lo hacían, como espigas de trigo dobladas por el viento, todos excepto uno. Mardoqueo permanecía erguido, su espalda tan recta como los cedros del Líbano. Sus ojos, fijos en el horizonte, ni siquiera reconocer la presencia del soberbio ministro. Para él, la reverencia estaba reservada únicamente para el Dios de Israel. ¿Por qué desobedeces el mandato del rey?, le preguntaban los otros siervos día tras día, sus voces teñidas de preocupación y asombro. «Porque soy judío», respondía Mardoqueo, sus palabras resonando con la fuerza de siglos de tradición y fe. La noticia llega a los oídos de Amán como el zumbido de un insecto molesto, pero cuando presenció por sí mismo esta afrenta, la picadura se convirtió en una herida sangrante en su orgullo. La ira llenó su corazón como veneno y su sed de venganza creció hasta consumirlo por completo. No basta con castigar a un solo hombre, alfombra Amán en sus aposentos privados, mientras sus consejeros se ensigían ante su furia. Si un judío se atreve a desafiarme, todos deberán pagar el precio. La noticia llega a los oídos de Amán como el zumbido de un insecto molesto, pero cuando presenció por sí mismo esta afrenta, la picadura se convirtió en una herida sangrante en su orgullo. La ira llenó su corazón como veneno, y su sed de venganza creció hasta consumirlo por completo. No basta con castigar a un solo hombre, alfombra Amán en sus aposentos privados, mientras sus consejeros se ensigían ante su furia. Si un judío se atreve a desafiarme, todos deberán pagar el precio. En la privacidad de su cámara, Amán urdió su plan. Con la astucia de una serpiente y la paciencia de un cazador, comienza a tejer una red de destrucción que envolvería no solo a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Los escribas fueron convocados y las suetes fueron echadas para determinar el día del exterminio. Amán se presentó ante el rey Asuero con palabras cuidadosamente elegidas. Hay un pueblo disperso y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyendas son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyendas del rey. El anillo real fue entregado, los decretos fueron vendidos, y los mensajes partieron hacia los confines del imperio, llevando palabras de muerte. La suerte estaba echada, y el destino de todo un pueblo pendía de un hilo tan delgado como el filo de una espada. Mientras los correos reales galopaban hacia las provincias lejanas, llevando consigo el decreto de destrucción, en el palacio de Susa, dos fuerzas se preparaban para un encuentro que sacudiría los cimientos del imperio: el orgullo desmedido de un hombre y la inquebrantable fe de un pueblo. Las estrellas contemplaban en silencio, sabiendo que en las manos del Dios de Israel, incluido las traumas más oscuras, podían convertirse en instrumentos de salvación. Los pergaminos sellados con el anillo real volaban como cuervos de muerte a través del vasto imperio persa. En cada provincia, en cada ciudad, las palabras grabadas en tinta negra caían como sentencias irrevocables: destruir,
matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día, el día 13 del 12º mes, y tomar sus bienes como botín. La ciudad de Susa se estremecía bajo el peso de la noticia. Mientras Amán y el rey bebían para celebrar el decreto, las calles se llenaban de lamentos. Los judíos se cubrían de cilicio y ceniza, su dolor ascendiendo como incienso amargo hacia los cielos. Mardoqueo, desgarrando sus vestiduras y vistiéndose de cilicio, vagaba como un espectro doliente hasta la plaza frente al palacio real. Sus gritos de angustia atravesaban los muros del harén como flechas, llegando hasta los oídos de Ester. Las doncellas de la reina corrieron a informarle, sus voces temblorosas describiendo el estado de aflicción de su padre adoptivo. Ester, sintiendo que su corazón se partía en dos, envió vestidos para cubrir a Mardoqueo, pero él los rechazó, como quien rechaza consuelo en el valle de la muerte. Hatac, el eunuco asignado a la reina, se convirtió en el puente entre dos mundos. A través de él, Mardoqueo hizo llegar a Ester no solo la noticia del decreto, sino también una copia del mismo, junto con palabras que resonarían en su alma como truenos. ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? En sus aposentos reales, Ester temblaba bajo el peso de la decisión que enfrentaba. Las leyes del palacio eran claras y mortales. Cualquiera que se presentara ante el rey sin ser llamado, incluso la reina, enfrentaba la muerte, a menos que el monarca extendiera su cetro de oro. 30 días habían pasado desde la última vez que el rey la había llamado. ¿Había perdido su favor? ¿Se había marchitado su influencia como una flor en el desierto? La respuesta de Ester a Mardoqueo surgió de las profundidades de su ser, donde la fe y el valor se entrelazan como raíces antiguas. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Su voz se elevó con la fuerza de siglos de fe, mientras pronunciaba las palabras que la inmortalizarían. Y si perezco, que perezca. Durante 3 días y 3 noches, el pueblo judío en Susa se sumergió en ayuno y oración. En los callejones y patios, en las casas y sinagogas, las súplicas se elevaban como un coro ininterrumpido. En sus aposentos reales, Ester y sus doncellas también ayunaban. La reina pasaba las horas en contemplación, preparándose para enfrentar su destino. Se despojó de sus joyas y sus vestidos reales, vistiendo solo el manto de la humildad y la oración. Al amanecer del 3er día, Ester se levantó como quien despierta de una larga noche de vigilia. Sus doncellas la vistieron con sus ropas reales, cada prenda una armadura, cada joya un escudo. Su belleza, refinada por el ayuno y la oración, brillaba con una luz sobrenatural. Con pasos que resonaban con el eco de la historia, Ester atravesó los corredores del palacio. Cada paso la acercaba más a su destino. Cada latido de su corazón marcaba el ritmo de una melodía antigua de fe y coraje. Se detuvo frente a las puertas del patio interior del Palacio Real, su figura erguida como una llama en la oscuridad. Los guardias contenían el aliento, los cortesanos murmuraban, el tiempo parecía suspendido en un hilo de eternidad. Las puertas se abrieron y Ester dio el paso que podría significar su muerte o la salvación de su pueblo. El rey levantó la vista desde su trono de oro y el destino de una nación pendía del movimiento de su mano. La historia de lo que sucedió después se contaría por generaciones, pero en ese momento, en ese umbral entre la vida y la muerte, una reina judía caminaba hacia su destino, llevando en su corazón el peso de su pueblo y en sus labios una oración silenciosa al Dios de sus padres. El silencio en la sala del trono era tan denso que podía cortarse con una espada. Miles de ojos observaban, conteniendo el aliento, mientras el rey Asuero contemplaba a la figura que se había atrevido a desafiar la ley. La belleza de Ester, realzada por la gravedad del momento, brillaba con luz propia. El cetro de oro se extendió, brillando bajo la luz que se filtraba por los ventanales del palacio. ¿Qué deseas, reina Ester?
«Hasta la mitad del reino te será dado», pronunció el rey, su voz resonando en las paredes de mármol. Ester, con la sabiduría de quien juega una partida de ajedrez divino, no reveló de inmediato su propósito. En cambio, sus labios pronunciaron una invitación. «Si place al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado». Las mesas del banquete resplandecían con vajilla de oro y plata, mientras los aromas de los más exquisitos manjares flotaban en el aire como una dulce promesa. Amán, hinchado de orgullo por ser el único invitado junto al rey, no podía imaginar que cada copa de vino lo acercaba más a su perdición. Nuevamente el rey preguntó a Ester por su petición, y nuevamente ella, midiendo cada palabra como quien mide gotas de veneno, extendió una segunda invitación para el día siguiente. La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta. Aquella noche, el sueño huyó de los ojos del rey. Como guiado por una mano invisible, ordenó que le leyeran las crónicas del reino. Y allí, en las páginas olvidadas, resonó el nombre de Mardoqueo y su acto de lealtad al descubrir el complot contra la vida del rey. «¿Qué honor se ha dado a Mardoqueo por esto?», preguntó el rey. «Nada se ha hecho por él», fue la respuesta que desató una cadena de acontecimientos divinos. El amanecer encontró a Amán en los patios del palacio, llegando temprano para solicitar la muerte de Mardoqueo. Pero antes de que pudiera abrir su boca, el rey le preguntó: «¿Qué debe hacerse al hombre a quien el rey desea honrar?». Amán, creyendo en su corazón que el rey no podría desear honrar a otro que no fuera él mismo, describió los más grandes honores: vestiduras reales, el caballo del rey, la corona real y un desfile por las calles de la ciudad. La ironía del destino se reveló cuando el rey ordenó a Amán realizar todos estos honores para Mardoqueo, aquel a quien planeaba colgar. Las calles de Susa contemplaron el espectáculo del orgulloso Amán, proclamando delante de Mardoqueo: «Así se hace al varón a quien el rey desea honrar». En el segundo banquete, cuando el vino había alegrado el corazón del rey, Ester desplegó su estrategia final. Con lágrimas en los ojos, pero firmeza en la voz, reveló su identidad. «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». El rey, atónito, preguntó: «¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?». Entonces Ester, con la fuerza de siglos de fe en sus palabras, señaló: «El adversario y enemigo es este malvado Amán». La ira del rey se encendió como un fuego devorador. Amán, temblando de terror, suplicó por su vida a la reina, pero el destino tenía preparada una ironía final. La horca de 50 codos que había preparado para Mardoqueo se convirtió en el instrumento de su propia muerte. El anillo real, símbolo del poder supremo, pasó de la mano de Amán a la de Mardoqueo. Nuevos decretos volaron por el imperio, esta vez llevando palabras de esperanza y libertad para el pueblo judío. Se les concedió el derecho de defenderse, y el temor a los judíos cayó sobre las provincias. Las calles de Susa, que antes habían estado llenas de lamento, ahora resonaban con cantos de júbilo. Mardoqueo salió del palacio vestido de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura, mientras el pueblo celebraba. La pequeña huérfana judía, que se había convertido en reina, había salvado a su pueblo. Su valor, sabiduría y fe habían transformado el llanto en danza, el luto en fiesta. Y así nació Purim, la festividad que recuerda cómo el destino de un pueblo puede girar en un instante cuando el valor se encuentra con la providencia divina. Y en los anales del imperio quedó escrito que Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bienestar de su pueblo y hablando paz para toda su descendencia.